Hemos llevado una serie que se llama Comunes y Corrientes, en los cuales hemos visto hombres y mujeres también que en medio de sus situaciones en las que se encontraban, ya sean algunas personas con temores, con inseguridades, con miedos, con angustias, pues empezamos a analizar cada una de sus vidas y lo que el Señor había hecho a través de ellos, e incluso el mensaje que daban, porque habían personas que ni siquiera se detallaba mucho su vida. Por ejemplo, tenemos el caso de Noé, Abraham, Isaac, Jacob. ¿Qué más vimos? A ver, ¿qué otro personaje se acuerda? ¿Qué más vimos? Daniel, Isaías, Samuel, Habacuc, vimos los profetas y terminamos con Malaquías, el Antiguo Testamento. Ajá. Luego, la semana pasada, el pastor Washington comenzó a hablar de los personajes del Nuevo Testamento. ¿Quiénes estuvieron acá en la prédica? Muy pocos, ¿verdad? Ya. ¿Y quiénes vieron el video que se subió? Ok, entonces tiene una tarea, porque para que pueda entender mejor esta prédica esta mañana necesita ver la anterior. Así que esto es como las series, hermano. Si usted está en las series ahí al día en los capítulos, es necesario que usted vaya a YouTube y vea la prédica. La prédica se llamó El carpintero de Nazaret. Y hablaron acerca de José. Y en esta mañana vamos a hablar de la sierva del Señor, de la esposa de José. Vamos a hablar de María. ¿Y por qué he llamado este título o con este nombre este mensaje? Porque ella se hace llamar a sí mismo la sierva del Señor. Y eso es lo que vamos a ver a lo largo de esta mañana. El primer punto que le he llamado se llama algo grande y es porque quisiera que comprendamos en este punto que María no estaba preparada en su humanidad como para poder ser la mamá de ese Jesús que sería el Salvador. María, según la historia, se la conoce como esa joven que en medio de eso recibió un llamado y ya vamos a verlo en detalle. O sea, en otras palabras, María estaba preparada para ser la esposa de José y llevar una vida normal como todos los demás, incluso en nuestro tiempo, como todos los demás. Ella estaba de novia con José, ya había un compromiso de por medio y ya se iba a casar. Entonces, ella iba a ser la esposa de José, iba a tener sus hijos y toda una vida normal. Pero ocurre algo en la historia de esta mujer que cambia por completo lo que ella pensaba. Y vamos a dar lectura a Lucas capítulo 1, versículo 26 27 y 28. Vamos a leer. ¿Sí? ¿Tienen ahí en sus Biblias? Lucas capítulo 1, versículos 26 al 28. La palabra del Señor dice, cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo, saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Si ustedes se dan cuenta, aquí se nos menciona un primer personaje, Elizabeth. ¿Y quién es Elizabeth? Si usted investiga quién es Elizabeth, Elizabeth era la prima de María. Y dice que esta mujer estaba embarazada ya, que tenía 6 meses de embarazo. Y Dios envió al ángel Gabriel a una virgen llamada María. Y quisiera comenzar por esta primera palabra que se le pone a María, virgen. ¿Qué significa virgen? ¿Qué es ser virgen? Ser virgen es una condición con la cual todos nacemos. Ser virgen va relacionado con la sexualidad. El ser virgen implica una persona que no ha tenido relaciones sexuales. Así de sencillo, no hay que darle más vuelta al asunto. No es algo espiritual, algo ahí psicológico, no, es el hecho de el aspecto físico. Y Dios en su palabra desde la creación estipuló que las relaciones sexuales, la intimidad está contemplada y es de gozo para el hombre cuando lo hace dentro del matrimonio. Por lo tanto, la mujer y el hombre se conservaban en ese estado de virginidad, hasta que llegaba el día de su boda y se casaban. Entonces, María, aquí el ángel Gabriel hace énfasis, el escritor del Evangelio, Lucas, hace énfasis en que era una virgen, porque era necesario resaltar que era una mujer, una joven que había permanecido obediente al mandato de Dios de permanecer en ese estado hasta el día en que se case. Porque de hecho, acá María estaba ya comprometida. Si lo ponemos en nuestro tiempo actual, ya estaba de novia, ya estaba con un anillo en mano, ya estaba lista para casarse. ¿Ok? Ahora, hermanos queridos, lo interesante de este asunto
es que cuando nosotros hablamos de la virginidad en nuestra época, se lleva a los dos extremos. Quiero hablar de un primer extremo. Se habla acerca de la virginidad como algo sin importancia, como algo de los antepasados, como algo que eso ya no se debe practicar en estos tiempos. Mientras a más temprana edad tengas relaciones sexuales con otra persona, entonces eres el bacán, eres el mejor, eres el chévere. No sé en su generación cómo fue, pero en mi generación, mis compañeros de colegio, ya éramos de los que nos empujaban y, oye, ¿ya estuviste con una chica? ¿Ya estuviste con otra chica? ¿Con cuántas chicas estás? Yo ya llevo 4, tú llevas 5 y parecía competencia esa situación. No sé si actualmente esté así o peor, pero según las estadísticas está peor. Hermanos, si usted analiza cómo se llevaba este tema de la virginidad a lo largo de su generación, usted se va a dar cuenta que era algo que por lo general no se le daba importancia, a menos que usted haya tenido la instrucción y el entendimiento necesario de que debe permanecer en ese estado hasta el día en que se case. Y por muchas veces dar rienda suelta al pecado, muchas personas perdían ese estado y quitaban esa condición que Dios quería que permanezca hasta el día en que se case. Vámonos al otro extremo. Las personas alrededor del mundo, a través de la pornografía y la situación infantil de jóvenes, adolescentes, la virginidad la valoran de millones. Pagan miles de millones de dólares por conseguir una joven o un joven que esté puro, que nunca haya tenido relaciones sexuales para hacerle perder la virginidad. Y pagan millones de millones. Hay dos extremos. ¿Cuál es la situación que le agrada al Señor? Que el hombre y la mujer permanezcan en ese estado hasta el día en que se casen. Y en ese día entonces puedan gozar el uno al otro de esa intimidad sexual que Dios ha creado para ellos. Amén. Las Escrituras enseñan que eso es lo correcto. Esa es la situación. ¿Y por qué lo hablo en este punto? Y vas a decir, Luis, pero no ibas a hablar de María. Sí, quiero hablar de este punto porque aquí se detalla en las Escrituras ese estado en el que se encontraba María. Era un estado en el cual ella había permanecido pura en el ámbito sexual. Ella había permanecido sin mancha. Ella estaba preparada para ser la esposa de José. Ella se había purificado, había mantenido en ese estado. Hebreos capítulo 13, versículo 4 nos dice, honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Hermanos, aquel que pierde su estado de virginidad antes del matrimonio, eso se llama fornicar. Y aquel que lo hace aún estando casado y que está siendo infiel a su esposa, eso se llama adulterio. Hermanos, si hay personas acá que por causa del pecado han perdido ese estado y ni siquiera están casados, Dios da nuevas oportunidades para poder arrepentirnos. Lo cantábamos acá. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Si bien es cierto, en su parte física ya es otra situación, pero su alma, su espíritu pueden ser renovados en el Señor para mantenerse puro y sin mancha hasta el día en que usted pueda estar casado. Amén. Dios tiene el poder para hacer eso. Dios puede hacer eso en nuestros corazones. Porque a veces podemos decir, sí, pero yo que no conocía al Señor, caí en ese estado y ya no sé qué hacer. O aún conociendo al Señor me deslicé y pequé. Bueno, hoy es el día para arrepentirse de aquello, si aún no lo has hecho. Arrepiéntete de aquello porque eso no le agrada al Señor y vuélvete a Él. Y deja que Él te transforme nuevamente para que puedas ser una nueva persona y puedas esperar con gozo, con alegría, aquel momento en el cual con tu esposo, con tu esposa puedas disfrutar de esa plenitud del matrimonio. Amén. 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 Espero que sí. Hermanos, el ángel Gabriel le dice, saludos, mujer favorecida. El Señor está contigo. Esta frase, el Señor está contigo, tiene que ver, mujer favorecida, tiene que ver con la gracia que Dios estaba derramando en esa mujer. ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo inmerecido. No es que María, por el simple hecho de ser virgen, ya entonces el Señor dijo, es así, los de allá, no, no, no. Dios en su misericordia derramó gracia sobre María y permitió que ella reciba esta tarea para cumplirla. Dios en su gracia, en su misericordia, por eso le dice, saludos mujer favorecida, el Señor está contigo. Algunas prédicas anteriores hemos hablado acerca de que por la obediencia a Dios, Dios derrama de sus bendiciones.
Hay muchas personas que viven con las bendiciones del Señor porque son obedientes. Y hay otros que viven solo por la gracia del Señor porque aún en medio de su pecado Dios tiene misericordia y les sigue dando vida. Pero esa no es la vida que Dios nos llama a llevar. Dios nos llama a llevar una vida de bendición en Él, cuando le obedecemos, cuando le buscamos. Y entonces día a día disfrutamos de sus bendiciones. Cuando el ángel Gabriel le dice, mujer favorecida, le está diciendo, la gracia del Señor es derramada sobre ti. Eres una mujer afortunada, eres una mujer que está recibiendo la gracia del Señor. Y quiero que me acompañen leyendo ahora el versículo 29 al 36. Por si acaso vamos a leer algunos versículos porque necesitamos comprender un poco acerca de esta mujer. ¿Qué es lo que pasó con ella? ¿Qué sucedió en su corazón? ¿Cómo llegó al final de sus días? Dice que cuando recibió esta aparición del ángel Gabriel, lo primero que hubo en su corazón fue confusión y perturbación. Mira el versículo 29. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará por siempre sobre Israel. Su reino no tendrá fin. ¿Pero cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. Una vez más se resalta esa condición de María. ¿Cómo puede ser posible que me estés diciendo que voy a concebir un niño si yo no he tenido relaciones sexuales con José todavía? Él es mi futuro esposo. Entonces, el versículo 35 le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes, la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y está en su 6º mes de embarazo. En la mente de María había temor, había perturbación, y con solo ese temor de que se le apareciera el ángel, ahora venía una declaración del ángel que para su lógica no es comprensible ni para nuestra lógica. ¿Cómo puede ser posible que una virgen conciba? Es necesario que pierda ese estado de virginidad para poder tener un hijo. Pero acá dice, la virgen concebirá. Tú vas a concebir. En medio de su confusión y perturbación, ¿qué palabras le da el ángel a María? No tengas miedo. Has hallado el favor de Dios. Cuando yo veo esta escena de María, yo pienso en mí, pienso en ustedes, en cada una de las oportunidades que Dios nos ha dado y Él ha hablado directamente a nuestro corazón y nos ha dicho qué hacer o cómo hacerlo. Y en nuestra lógica muchas veces no es posible, no es que la economía no me da, mi salud está quebrantada, no es que yo no tengo las habilidades o las capacidades necesarias. Y el Señor una y otra vez nos dice, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. Has hallado la gracia del Señor. ¿Usted es consciente, hermano, que si Dios le llama a hacer algo es porque Dios en su gracia le está llamando a hacer algo? No es porque usted se lo merece, no es porque yo me lo merezca. Es porque Dios así lo ha querido, lo ha considerado. Entonces, de nosotros es la tarea de creer, de tener fe. Así como le responde el ángel a María, no tengas miedo. Has hallado gracia delante de Dios. O sea, recuerda eso. Eres una mujer favorecida, le dice. Eres una mujer que ha hallado gracia. Y esta parte de una virgen va a concebir es ilógica para su mente. ¿Cómo puede ser posible que una virgen conciba? No es lógico. Sí, pero es que Dios va más allá de nuestra lógica. Dios va más allá. Dios hace cosas imposibles, improbables. Y esto me pone a pensar a mí como muchas veces ponemos excusas en medio de lo que Dios nos manda hacer y decimos, Señor, pero es que eso prácticamente es imposible. Es imposible eso que yo pueda hacer. Yo no puedo llegar a alcanzar a mis compañeros de trabajo. O sea, yo no puedo, Señor. No, es que yo no puedo hablarle a mis vecinos. No, Señor, eso es imposible. ¿Sí? Yo ni hablo mucho, ni con los hermanos de la iglesia voy a andar hablando con los vecinos. No, yo no hablo, Señor. Y eso solamente refleja la duda que hay en nuestro corazón, la incredulidad del poder de Dios. Y María recibe una palabra que le hace considerar que lo que le está diciendo el ángel no es broma, es en serio. Porque el ángel le dice, si ustedes se dan cuenta en la parte final del versículo que leímos, les dice, además, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez.
Ya con eso María está recibiendo mira, Dios ya empezó a obrar. Dios a esa mujer que la llamaban estéril, ya está embarazada en su vejez y ya tiene 6 meses. Tu prima tiene 6 meses. Tú que eres virgen vas a concebir. Yo cuando leí eso me quedé, wow, porque Dios hace eso con nosotros. Dios cuando nos llama a hacer algo, Dios nos da ánimo en medio de nuestra incredulidad y nos muestra lo poderoso que es. Nos muestra lo que Él ha hecho ya en el pasado o nos muestra lo que está haciendo con otras personas. Y nosotros muchas veces aplaudimos y decimos, gloria a Dios por lo que Dios está haciendo allá. Pero no somos conscientes que Dios también quiere hacer eso en nosotros. Entonces es necesario que nos examinemos y digamos, Señor, estoy dispuesto a creerte. Porque ya vamos a ver por qué María es considerada una mujer realmente valiente. Más adelante nos enseña. De hecho, Lucas 1, 37 al 38, fíjense lo que dice. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse, le dice el ángel. María respondió, soy la sierva del Señor. Que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. O sea, en medio de todo eso que leímos que María dice que estaba como perturbada, como con temores. En medio de eso, María, después de lo que está escuchando el ángel, lo único que le queda para decir es, Señor, hágase en mí lo que has dicho. De verdad, sí, ya. Soy tu sierva. ¿Sabes lo que significa que María reconozca que es la sierva del Señor? De hecho, esto era más entendible en medio de esa cultura en la cual habían amos y habían esclavos. La palabra siervo que se encuentra ahí tiene que ver con esclavo. El esclavo era una persona que se sometía ante un amo. El esclavo era una persona que se sometía ante un amo. El amo era la autoridad. Lo que el amo decía, el esclavo tenía que hacerlo. Y María utiliza esa figura para decir, Señor, yo soy tu sierva. Yo quiero hacer lo que tú me estás llamando a hacer. Que se cumpla en mí lo que tú has dicho. ¿Cuántas veces usted ha dicho eso en oración al Señor? A veces nos da miedo decir eso. Porque lo que el Señor nos llama a hacer muchas veces implica aflicciones, negarse a sí mismo, más allá de las barreras de nuestra incredulidad y tener fe realmente. Pues bueno, María sí lo dijo. Señor, aquí está, soy tu sierva. Hágase en mí lo que tú has dicho. Quisiera que después de este mensaje nos examinemos y podamos decirle al Señor, Señor, haz en mí lo que tú quieres que sea. Haz en mí lo que tú has dicho. Muchas veces nosotros pensamos en personas de la calle que necesitan ser evangelizadas, necesitan ser alcanzadas. Y a veces he escuchado esta frase, ahí está el posible misionero, ahí está el posible pastor, ahí está el posible evangelista. Y es verdad, puede ser, ahí están. Pero yo quiero hablarles hoy a ustedes. Aquí están los posibles misioneros, posibles evangelistas, posibles pastores. Pero ustedes no se la creen. Empiezan a poner quejas y dudas delante del Señor. Diciendo, Señor, es que esto, es que lo otro, es que lo otro. ¿Cuál fue en sí la excusa de María? O la lógica de María. Yo soy virgen, yo no puedo tener hijos. Pues. No te preocupes, que Dios va a hacer la obra en ti. Dios va a hacer el milagro. Dios va a enviar a su espíritu y te va a cubrir. Y va a ser concebido un hijo. Y ese hijo no es cualquier hijo. Y más adelante se nos detalla de la vida de Jesús. Hermanos queridos, examinémonos y pongámonos delante de Dios y reconozcamos cómo nos encontramos, cómo estamos respondiendo a lo que el Señor nos está llamando a hacer. ¿Qué dice Dios acerca de mí? ¿Usted se ha preguntado? Usted le ha preguntado a Dios, Dios, ¿tú cómo me ves a mí? No hablo de usted diciendo cómo usted se ve. Hablo diciendo, Señor, ¿cómo tú me ves a mí? Porque algunos pudiesen decir, bueno, es que yo estoy en mi trabajo y yo me veo siendo un empresario exitoso, sirviendo al Señor, gozando. Gloria a Dios por eso. Pero la pregunta es, ¿eso es lo que Dios ve en ti? Otros pueden decir, no, es que yo me veo renunciando a todo y yéndome a las profundidades de la selva a rescatar personas. Y yo digo, gloria a Dios por eso, pero la pregunta es, ¿eso es lo que Dios ve en ti? Ninguna de las dos cosas que mencioné son malas, son pecados, pero la pregunta está en qué es lo que Dios quiere para ti, a qué te está llamando el Señor, qué es lo que Él está deseando para tu vida, cuál es el propósito que Dios tiene para ti. Es necesario que se lo preguntemos. Comencemos por lo básico. ¿Qué dice el Señor de mí? Si usted ha puesto su fe en Cristo, soy su hijo. Hay muchos que dudan incluso de eso.
porque ven que aún hay pecado en su ser, ven que aún hay incredulidad en su corazón, entonces dicen, ay no, yo creo que ni creo todavía en el Señor. Y empezamos a dudar de la fe que Dios ya ha depositado en nuestro ser. Hermanos, somos sus hijos, somos sus siervos, pero debemos empezar a vivir como hijos. Necesitamos empezar a vivir como siervos, como aquellos que realmente nos quebrantamos delante del Señor y somos obedientes a lo que Él nos llama a hacer. Hermanos queridos, cuando leemos Lucas 1:42, el contexto de este pasaje es que María va a visitar a su prima. Y cuando la visita dice que ocurre algo asombroso, algo que va más allá de nuestra imaginación. ¿Sabe dónde? En los vientres de una y de la otra, en el vientre de María y en el vientre de Elizabeth. ¡Wow! Lucas 1:42 dice, Elizabeth dio un grito de alegría y le exclamó a María, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y tu hijo es bendito. Miremos el 43. ¿Por qué tengo este honor que la madre de mi Señor venga a visitarme? Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. ¿Alguna vez has leído ese versículo? Cuando yo leí esto me quedé asombrado, porque lo que dice allí es que realmente Elizabeth en el Señor está reconociendo, en Dios está reconociendo que la mujer que tenía enfrente, que era su prima, que aunque ella tenía 6 meses de embarazo más que ella, en su vientre estaba el Señor de ella. Fíjense cómo ella dice, ¿por qué tengo este honor que la madre de mi Señor venga a visitarme? ¡Wow! ¡Qué maravilloso! María estaba teniendo en su interior al Salvador. ¿Porque ella es lo mejor del mundo? No, fue porque halló gracia delante del Señor. Así Dios lo quiso, así Dios lo planificó. Dios escogió a esta virgen para que pueda concebir en su vientre a Jesús, al Mesías, al Salvador. Y Elizabeth le dice algo que a veces nos cuesta reconocer. Dice, eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. ¿Te puede decir eso de nosotros? ¿Alguien pudiese decir eso de nosotros? Es que tú eres bendecido porque tú crees bastante en el Señor y tú te lanzas y tú vas. O se dice de nosotros, uy, lo que te pasa es porque no estás creyendo al Señor. Lo que te pasa es porque de verdad tus problemas, la salud y todo ocupan el lugar que Dios debería ocupar. Tus finanzas, tu economía, los números rojos en el Excel cuando hacemos cuenta. No. Dios es el que debe ocupar ese lugar en nuestro corazón y debemos darle gloria y honra. Y esta mujer fue bendita porque creyó que el Señor haría lo que le dijo. Recordemos otra vez a María recibiendo al ángel. Puso su limitación, su lógica por enfrente y el ángel le responde con cosas milagrosas. Tú vas a ser virgen, pero vas a concebir y tu prima, que era estéril, ya concibió. Ya tiene un hijo de 6 meses. Así mismo es el Señor con nosotros. Nos muestra aquello. Nos muestra todas las condiciones necesarias para que podamos creer, pero nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión. La pregunta es, ¿usted está creyendo? ¿Realmente está creyendo? ¿Le está creyendo a Dios? Pregúntese eso. ¿Le está creyendo a Dios? ¿O simplemente somos, hoy le creo, mañana no le creo? Ahorita ya no sé si le creo. Hermanos queridos, las Escrituras nos muestran este ejemplo de mujer, una mujer común y corriente, que lo único que hizo fue creerle al Señor. ¿Es tan difícil es creerle al Señor? Es muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque tienes que negarte a ti mismo. Creerle al Señor significa que dejas de creer en lo que tú podrías hacer y empiezas a confiar en lo que Dios podría hacer a través de ti. Amén. Entonces confiemos en el Señor. La teoría está, necesita disponer su corazón. Y esto que está aconteciendo tiene que ver con una profecía que Isaías la menciona, Isaías 7:14. Menciona que la Virgen concebirá a un niño y dará a luz a ese niño que significa, y pondrá por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Hermanos, María no tiene la exclusividad de la bendición de Dios. Usted también puede ser bendecido. ¿Qué es lo que hizo María? Tuvo fe. María creyó.
tuvo fe. María fue bendita porque creyó. Y en medio de esa relación que tenía con su prima y lo que recibe, esas palabras que recibe de ella levanta un cántico. ¿Usted sabía que hay un cántico de María ahí? Ahí hay un cántico. Le animo a que lo lea de principio a fin. No lo vamos a leer todo, pero Lucas 1, 46 al 50, María dice, María respondió, oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, pues se fijó en su humilde sierva, y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita, pues el poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Él muestra misericordia de generación en generación a los que le temen. ¿Sabe lo que revela este cántico de María? Su humanidad, su adoración. Si ustedes se dan cuenta, el versículo 47 dice, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Hermanos, quien no reconoce su condición de pecador, no reconoce a Cristo como Señor, no reconoce a Cristo como su Salvador. ¿Por qué les menciono esto? Porque ¿quiénes son los que necesitan ser salvados? Aquellos que saben que son condenados. Si usted comprende que el pecado está en usted y que el pecado lo domina y que lo lleva a alejarse cada vez más de Dios, usted va a clamar por un Salvador. Por eso es que cuando el Evangelio llega a nuestros oídos, comprendemos que necesitamos un Salvador. Y María en este cántico dice, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. No dice en Dios el Salvador de las personas, el Salvador de la humanidad. María lo hace personal. Es mi Salvador. Y yo le pregunto a usted en esta mañana si realmente Él es su Salvador. O usted solamente cree y escucha que es el Salvador de los demás, pero su vida sigue siendo la misma. Es necesario que usted haga de Cristo su Señor, su Salvador. María fue una mujer bendecida en su cultura, hermanos. ¿Saben por qué? Porque para los hebreos, cuando una mujer era estéril, era considerada de menos, era considerada una mujer que no tenía el favor y la gracia del Señor. Pero María fue bendecida aún en medio de su cultura. Mateo capítulo 1, versículos 24 al 25, dice, cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo y José le puso por nombre Jesús. A veces cogemos a María, la madre de Jesús, y la ponemos por acá como que si el tiempo se detuvo allí. Pero nosotros debemos comprender que María era esposa de José. Esposa de José, lo repito, esposa de José. Eso significa que llevaba una relación matrimonial. Y las escrituras nos detallan más adelante en Mateo 13, 55 al 56, que María tuvo más hijos. Y se burlaban, dice. Cuando Jesús estaba hablando, había gente que se burlaba y decía, no es más que el hijo del carpintero. Y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas. Y todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas esas cosas? El contexto es que la gente se estaba burlando de Jesús, pero lo que quiero enfatizar acá es que María también fue bendita en medio de su cultura. Tuvo más hijos. De hecho, ni se nos dice cuántas hermanas eran, pero dicen, todas sus hermanas viven aquí con nosotros. O sea, wow. María, si había una persona allí en la cultura hebrea que tenía un hijo, wow, Dios te ha bendecido. Tenía dos, wow, tres, wow, pero aquí ya vemos más de 5. Vemos 4 varones, aparte Jesús y aparte las hermanas. O sea, realmente María fue bendecida en medio de su cultura. O sea, no solamente por ser la madre o por tener en su vientre al Salvador, porque de hecho, pónganse a pensar un poco conmigo que en esa época no es que andaban bandereando, yo soy María, la madre de Jesús. Recuerden que Él es el Salvador, Él va a ser el que va a morir por nuestro... No, eso no. Jesús creció como un niño normal. María fue su madre y desempeñó el rol de madre con Jesús. A veces nos cuesta pensar en un Jesús bebé siendo cambiado los pañales, un Jesús bebé siendo corregido por José, su padre y su madre. O sea, a veces nos cuesta comprender eso.
Y bueno, tomen el módulo de Cristología, hermanos, en FB para poder indagar un poquito más en la humanidad de Cristo. Cierro el espacio publicitario. Pero lo que quiero hacer énfasis acá es que María fue bendita en su cultura. María fue bendita, tuvo varios hijos. María fue una mujer reconocida. ¿Saben por qué? Porque cuando las personas comenzaron a ver a Jesús, que Jesús predicaba, que Jesús hablaba con autoridad, que era un maestro asombroso, otros le llamaban que era un profeta, que era Elías que había resucitado, era Juan el Bautista. Hubo una mujer que salió con estas palabras, hermano. Miren, Lucas 11, 27 al 28. Mientras él hablaba, o sea, mientras Jesús estaba hablando, una mujer de la multitud exclamó, miren lo que exclamó, que Dios bendiga a tu madre, el vientre del cual saliste y los pechos que te amamantaron. Jesús le respondió, pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Pues esto a mí me asombró mucho cuando lo leí, porque si bien es cierto, María fue bendita entre todas las mujeres y será llamada bendita en medio de todas las generaciones, Jesús está diciendo, es verdad, mi mamá es bendita, pero más bendito es aún el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Así que hermano, usted puede ser muy bendecido. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. ¿Sabe por qué muchas veces no somos bendecidos? Porque solo hacemos la mitad, escuchamos. Usted ahora está escuchando, pero luego de esto tiene que ponerla en práctica para que Dios pueda derramar de sus bendiciones en usted. Amén. Amén. Desde que Jesús nació, María meditaba en su corazón todo lo que pasaba a su alrededor. Tratemos de ponernos un poco en el lugar de María. María tiene en su vientre a Jesús, el Salvador. Luego viene un censo que los obliga a ir a la ciudad de Belén. Se van con José. Llegan a Belén. No había dónde nazca el niño. Terminó naciendo ahí en un establo, en un pesebre. ¿Y qué pasó? A la par de esa situación, Dios se le había aparecido a unos pastores. O sea, Dios había enviado unos ángeles para que se aparezcan y decirle a estos pastores, ¿saben qué? Vayan a la ciudad de Belén porque allí ha nacido. Lo van a encontrar al niño envuelto en pañales. Vayan porque ahí está. Dice que cuando María estaba ahí, vio que llegaron estas personas, lo encontraron al bebé y empezaron ellos a contarle a María y a José todo lo que Dios les había dicho. Cómo se habían visto a los ángeles, cómo los ángeles habían cantado, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Y dice que María, Lucas 2:19, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Es que hermano, yo me imagino que María, en medio de esa situación que recién dio a luz, está ahí con su bebé, el ver cómo Dios ya empezó a mover a personas para que vengan a conocer al bebé Jesús, es como que, uy, ¿qué se vendrá de aquí en adelante? ¿Qué es lo que se vendrá? Y cuando yo miro esa escena de María, yo pienso en cuando nosotros por fe empezamos a caminar en Dios y luego empiezan a aparecer cosas asombrosas. Y a veces, cuando vemos esas cosas asombrosas, nos detenemos porque nos quedamos asustados. ¿Qué se vendrá después? ¿Qué me dirá el Señor? Pero Dios quiere que sigamos caminando. Dios quiere que sigamos caminando. ¿Por qué? Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿Sabes qué es lo mejor para nosotros? Que nos parezcamos a su Hijo Jesucristo. Que día a día aprendamos de Él y que nuestra vida se parezca a la de Cristo. Amén. Y el último punto de este mensaje es la profecía de Simeón. ¿Sabe usted quién es Simeón? ¿No? Le animo a que lea las Escrituras, Lucas 2, en la cual aparece este hombre. Simeón era un hombre muy temeroso de Dios que anhelaba en su corazón poder ver al Mesías, poder ver al Salvador. Y dice el versículo 2:34 que cuando Simeón estaba allí en Jerusalén, María con José tomaron al niño de 8 días de nacido para ir y presentarlo al templo. Llevaron sacrificio para presentarlo. Y en medio de eso se encuentran con Simeón. Y Simeón, en medio de todas las cosas que dice, que le animo a que lo lea, ve a María y le dice estas palabras. Versículo 34. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé, este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán.
Ustedes se imaginan escuchar esas palabras. María, la madre de ese niño de 8 días que estaba ahí. Escuchando las palabras de que, bueno, él va a provocar la caída de muchos en Israel, pero asimismo él va a levantar a muchos. Y eso va a hacer que muchos se le van a oponer. Y miren cómo termina el 35. Como resultado de eso, o sea, porque muchos se les van a oponer, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones. Y una espada atravesará tu propia alma. O sea, ojo con esto. Está hablándole a María acerca de ese niño, pero en medio de lo que le está hablando a ese niño, le termina hablando algo a ella. Y le dice, sí, él hará que la luz de los pensamientos de muchos corazones salgan, pero una espada va a atravesar tu propia alma. Y usted la puede leer en algunas versiones, y muchos teólogos concuerdan en que esta última frase habla del sufrimiento que iba a tener María hasta el último día. El sufrimiento. ¿Cuál es ese sufrimiento más grande? Hermanos, tratemos, y a lo largo de esta prédica he tratado de que nos pongamos un poco en el lugar de María. Una mujer común y corriente que recibió un llamado de Dios y Dios en medio de eso le cambió el rumbo y le hizo que pase cosas que nunca se esperó que iba a pasar. María lo vio nacer como un bebé a Jesús y lo vio morir como un verdadero hombre. Las escrituras nos enseñan que en ese momento en la cruz, mientras Jesús estaba ahí desfigurado, golpeado, ensangrentado, María estuvo allí. Juan 19:25. Estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofás, y María Magdalena. Hermanos, yo cuando recién meditaba en esto, mi corazón se hacía chiquito porque digo, Señor, creo que nunca voy a comprender lo que una madre siente al perder un hijo. Pero quienes han pasado por eso a lo largo de la historia, un poco pueden comprender cómo María en ese momento había criado desde bebé a Jesús y ahora lo veía en una cruz. Sus ojos estaban viendo a su Salvador, al Mesías, pero también era su hijo, lo había criado. Y Jesús estaba ahí en esa cruz. Qué doloroso, de verdad qué doloroso, pero pasó. María no solamente lo vio allí, no se quedó con solo esa escena. Quizás nosotros acá en la tierra nos quedamos con una escena así. Quizás un familiar que fallece, alguien que ya no vamos a volver a ver. Pero en Hechos 1:14 se nos habla que después cuando ascendió Jesús y les dejó la tarea de ir y hacer discípulos a todas las naciones, en Hechos 1:14 se relata que todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Y no se vuelve a hablar más de María en las Escrituras. Con este versículo se nos enseña de que María sí pudo ver a Jesús resucitado. O sea, sabía que su hijo no estaba muerto, estaba vivo y que se había ido y que pronto volverá. Y su tarea era permanecer en oración, permanecer firmes hasta su regreso. Y hermanos, yo cuando leo eso, yo cuando veo la vida de María en esta prédica, yo digo, qué mujer para asombrosa en cuanto a la fe. O sea, esta mujer tenía planeado algo para su vida. Iba a ser la esposa de José, iba a llevar una vida normal. Era una mujer justa, una mujer piadosa, era virgen, se había guardado, sí, pero Dios llega a su vida, interviene y le cambió el rumbo. Halló gracia delante de Dios y se convirtió en una mujer que vio al Mesías desde bebé y lo vio morir en una cruz. Resucitó al tercer día ese Señor, ese Salvador. Y hoy nos da un ejemplo de que ella, cuando escuchó todo lo que Dios le llamó a hacer, dijo, yo soy aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo como usted quiere. Quisiera que tengamos esa actitud en Dios. Quiero terminar con Romanos 6, del 20 al 23. Romanos, capítulo 6, del 20 al 23. ¿Lo encontró? No está en la diapositiva. Es para que lo busque. Romanos capítulo 6, 20, 23. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora
hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, es necesario que entendamos que según este ejemplo de las Escrituras, todos nosotros terminamos siendo esclavos del pecado. Tarde o temprano terminamos siendo esclavos del pecado a medida que crecemos. Pero Dios, en su misericordia, envió a Jesucristo para liberarnos de la esclavitud del pecado, para que nosotros teniendo fe ya no seamos más esclavos del pecado, sino que ahora seamos siervos de Él, esclavos de Cristo por amor, por lo que Él hizo por nosotros. Y yo quiero preguntarle en esta mañana a usted si realmente usted es un siervo del Señor, si usted realmente es un esclavo del Señor, entendiendo que esclavo significa que usted tiene un amo y que se somete a Él, que busca agradarle, que busca obedecerle. Si no lo está haciendo, es necesario que se arrepienta. Es necesario que se arrepienta. Ya deje de llevar una vida que usted cree que está bien, comportándose como cree que está bien. Vaya a la luz de las Escrituras y vea cómo debemos comportarnos. ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? Primero, arrepentimiento y fe. Y luego una vida que le agrada. Un caminar con Cristo. Amén. Entonces seamos siervos del Señor. Espero que lo que han escuchado en esta mañana acerca de la vida de María se convierta como un ejemplo de una mujer sencilla, común y corriente, que decidió creerle a Dios y se convirtió en bendita por toda la generación.